Pues bien, ante todo, un saludo muy cordial a todos los presentes, a los académicos y a los invitados especiales que nos acompañan en esta tarde en la sesión de septiembre del año 2023 de la Academia Colombiana de Historia y la Ingeniería y de las Obras Públicas. Como secretario general, en ausencia temporal de nuestro presidente, don Jaime Santamaría Serrano, me complace saludarlos a todos, transmitirles el saludo de nuestro presidente y por supuesto me honra muchísimo presidir la sesión de este día en que disertará para nosotros don Luis Fernando Restrepo Gómez. El ingeniero Restrepo Gómez es bachiller del Instituto de La Salle, ingeniero industrial de la Universidad de América, con posgrado de alta gerencia de la Universidad de los Andes y especialista en manufactura de camiones Fiat Diesel de Brasil, Río de Janeiro, en 1978, miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros desde 1975. Fue presidente del Centro de Estudios de Ingeniería Industrial, miembro del Consejo de Facultades de Ingeniería y miembro del Grupo Focal de Organizaciones del CESA. Hoy escucharemos su conferencia, muy bien documentada, Ingeniería Civil Romana, que recorre los orígenes y las formas de construcción utilizada por los romanos. Asimismo, sostiene cómo los romanos no eran artistas, no eran arquitectos, sino ingenieros, y explica la diferencia entre el arte griego y su concepción y el arte romano. Adicionalmente, la conferencia reseña el sistema romano de alcantarillado, sus relaciones con Egipto, Mesopotamia y Grecia, la forma de desarrollar las obras públicas, las innovaciones en su ciencia y algunas otras referencias a esta importante civilización. Resulta importante sus apreciaciones sobre cómo el ejército construía puentes, túneles, fortalezas, canales, mercados y baños, así como la red de caminos imperiales que llegó a abarcar 88.000 kilómetros en todo el imperio, las estructuras en arco, la infraestructura de canales y acueductos y su categórica sentencia. Grecia fue arquitectura, Roma fue ingeniería. Adicionalmente, como lo hemos conversado en la junta directiva, esta conferencia conecta perfectamente con el último tema tratado por el ingeniero Jorge Ladrón de Guevara sobre el concreto, su historia y sus utilidades prácticas. No siendo más los temas para introducir esta importante disertación, le concedo el uso de la palabra en nombre de la academia al ingeniero Luis Fernando Restrepo Gómez, para que nos alumbre con la interesante conferencia de este día. De nuevo, un agradecimiento a todos los presentes y a usted, Luis Fernando, bienvenido a su academia. Muchas gracias, señor presidente ad hoc, Luis Felipe Telles, por su generosa presentación. Un saludo especial al ingeniero Santiago Luque, quien me invitó a participar en esta prestigiosa academia. Saludo a los distinguidos miembros de la academia y a todos los apreciados asistentes. Para mí es un honor aceptar la invitación a ingresar a esta academia, fundada por el ingeniero Santiago Luque Torres en el año 2004, en compañía de prestigiosos ingenieros como Germán Silva Fajardo, Fernando Martínez, Iván Nichols, Diego Tobón, Tomás Turriao y Hernando Monroy. El objetivo trazado por los fundadores, la investigación, enseñanza y divulgación de la historia de la ingeniería y de la importancia de las obras públicas, ha sido cumplido con creces. En sus 19 años de vida, pues han preservado y divulgado la historia de la ingeniería, uno de los motores más importantes en el desarrollo del país. El origen de este escrito ocurrió a mediados de 2012, cuando les envié un video del extraordinario acueducto de Segovia a dos prestigiosos ingenieros javerianos, Guillermo Restrepo Gómez, mi hermano, y a mi apreciado amigo Mario Jiménez Cadena, con las siguientes preguntas. Tengo gran curiosidad de conocer cómo los romanos construyeron tan portentosas obras, cómo desarrollaron esa ingeniería civil tan asombrosa. Espero sus noticias. Su respuesta fue la siguiente: fantástico video. Los romanos lo asombran a uno mientras más conoce lo que hicieron. ¿Qué ingenieros? ¿Cómo sería el proceso de aprendizaje?
¿Habría escuelas de ingeniería o sería todo por aprendizaje directo? Aprendices, realmente no tenemos una respuesta precisa. Por lo tanto, ¿por qué no estudia este interesante tema para resolver estas preguntas? Inmediatamente inicié la investigación del tema, apelando desde luego a toda la información que pude obtener de mi lectura sobre la historia de Roma, tema que me ha apasionado. Generosamente me brindaron su asesoría en temas específicos de ingeniería civil y 3 meses después cumplí el ensayo La ingeniería civil romana. Muy bien. Perfecto. El acueducto de Segovia, adelante. El acueducto de Segovia. Este es un homenaje a Mario Jiménez Cadena, egresado de la primera promoción de ingenieros javerianos, profesor de instrucciones desde 1959, decano de estudios de la Facultad de Ingeniería Civil de la Javeriana. El presidente de la República en el 91 le otorgó la condecoración a la Orden Julio Garavito de Gran Oficial por su señalado servicio a la nación. Entremos en materia. El Imperio Romano. No existe ninguna otra civilización que haya despertado tanto interés a través de la historia como lo ha sido el Imperio Romano. Además de su dilatada duración en el tiempo, más de 1000 años y extraordinaria dimensión territorial, se extendía a lo largo de 4000 kilómetros de norte a sur, desde el extremo norte de África hasta la península ibérica y Gran Bretaña, y desde el Océano Atlántico al Mar Caspio, englobando entre 50 a 75 millones de habitantes. ¿Cómo pudieron levantar una civilización política y tecnológica tan avanzada? Una de las formas de conocerlo es investigar su legado, que ha marcado la cultura occidental y ha permanecido vigente por su amplia extensión gracias a sus conquistas. Lograron reunir los pueblos de la cuenca mediterránea bajo su poderío. Este proceso, conocido como romanización, fue muy importante porque gracias a él las tierras y hombres absorbidos por su imperio universal quedaron insertos en su cultura. La ingeniería civil romana. Se puede considerar que uno de los soportes más importantes para el desarrollo del Imperio Romano fue su extraordinaria ingeniería civil. Las espectaculares conquistas de las regiones romanas tenían su cimiento en la extraordinaria capacidad de la ingeniería romana, que ha sido admirada durante generaciones a lo largo de los siglos, teniendo la absoluta supremacía mundial, posibilitando que sus ejércitos dispusieran de apoyo necesario para conseguir proezas que aún nos asombran por su dificultad. Fueron buenos constructores. En sus obras se nota la influencia de los etruscos y griegos, a lo que sumaron su sentido práctico de arquitectura básicamente utilitaria. Algunas de sus invenciones son en realidad mejoras en ideas o inventos más antiguos. La tecnología para llevar agua a las ciudades fue desarrollada en el Oriente, pero los romanos la transformaron. Aunque las vías eran comunes, los romanos mejoraron su diseño y perfeccionaron su construcción de manera que duraron muchos siglos, y algunos tramos aún se encuentran en perfecto estado. Los romanos no eran artistas, eran arquitectos e ingenieros. Si las cumbres del arte griego eran levantadas en mármol, las de arte romano eran en hormigón, que al endurecerse adquiría una extraordinaria dureza con la que los ingenieros romanos consiguieron levantar maravillas. Las innovaciones romanas en ciencias fueron comparativamente más ilimitadas que los griegos. Sin embargo, fueron capaces de poner en práctica muchas de las ideas que les habían precedido y se convirtieron con toda probabilidad en los mejores ingenieros de la antigüedad. Quizás no fueron originales, pero aplicaron su técnica ampliamente a lo largo de todo el imperio. Los ingenieros romanos fueron superiores en la aplicación de las técnicas, entre las cuales son notables los puentes que usaron en vías y acueductos. Su mayor logro fue la red de caminos imperiales, que llegó a abarcar 88.000 kilómetros. Además de la extraordinaria red de vías que conectaba el vasto imperio, construyeron grandes obras cuyo diseño aún es estudiado. Desarrollaron magistralmente estructuras en arco, lo que les permitió construir grandes acueductos, teatros, anfiteatros, circos y puentes. ¿Cómo era su proceso de aprendizaje? ¿Cómo sería el proceso de aprendizaje? Las matemáticas, habría escuelas de ingeniería, sería todo por aprendizaje directo, aprendices. Las matemáticas en Roma. La civilización romana adquirió un nivel altísimo en ingeniería.
Para ello debieron tener unas matemáticas y un de álgebra y geometría muy desarrollada. Los romanos utilizaban el ábaco, abacus en latín, para hacer sus cálculos utilizando piedrecitas redondeadas. La palabra latina calculus, piedrecita, es la madre de nuestra palabra cálculo o calcular. Vitruvio fue el padre de la arquitectura y de la ingeniería romana. Marco Vitruvio Polión fue un popular arquitecto durante la época en la cual vivió, siglo I a.C. Se empeñó como soldado, ingeniero y hasta escritor, aunque el quehacer que lo destacó fue la arquitectura. De alguna manera, Vitruvio es considerado como el padre de estas disciplinas, ya que muchísimas de sus propuestas fueron determinantes para el desarrollo fenomenal que conocemos hoy. Vitruvio edificó muchos monumentos en su época, fue responsable de importantes avances como la invención del módulo quinario, unidad de medida que relaciona las diversas partes de la construcción y la arquitectura. Cabe destacar que que lo ha hecho más famoso y trascender en su época fue el Tratado de Arquitectura que escribió, de arquitectura, que consta de 10 libros, escrito posiblemente en los años 23 y 27 después de Cristo. En él Vitruvio expone diferentes temas vinculados a la arquitectura, como materiales, técnicas, tipos de edificio. Se dice una obra totalmente integral. En el primer capítulo, la arquitectura demuestra su interés por la formación y educación de los futuros arquitectos e ingenieros, explicando y justificando las materias específicas que a su entender debían formar parte del currículo de un buen profesional. Se espera del ingeniero y arquitecto que sea un experto en construcción, en ingeniería hidráulica, que supervise y planifique. El currículo. El currículo a juicio de Vitruvio debía tener el futuro arquitecto era muy amplio, pasando de materias muy variadas, que se podrían dividir en 3 grupos: técnicas, geometría, óptica y aritmética, humanidades, gramática, historia, música, filosofía y derecho, naturales, astronomía, astrología y medicina. La primera de estas materias que hace referencia a Vitruvio es la gramática. Es importante que el arquitecto sea literatus, es decir, una persona capaz de escribir con concisión y claridad sus comentarios, las características técnicas de sus obras para ser comprendidas sin dificultad y que puedan permanecer en el tiempo. La geometría, como es lógico, es parte esencial de los estudios técnicos. Su conocimiento teórico, con la habilidad y facilidad en el manejo del compás, circinium, la regula y la escuadra, norma, son básicas para poder realizar fácilmente la planimetría de los edificios y su traslado sobre el terreno. Los materiales. La piedra, material de construcción más importante para los romanos. La argamasa comenzó a usarse desde el siglo II a.C. y era un material en el cual los romanos ponían en capas entre las rocas y piedras en sus construcciones. Ellos creían que era un tipo de arena, pero en realidad era una ceniza procedente de las erupciones volcánicas. Las tejas y ladrillos existían en las zonas donde había arcilla y el sol calentaba demasiado. Descubrieron que al calentar en horno los ladrillos duraban mucho más. Esa es la técnica que se usa actualmente. El hormigón. Este producto se descubrió y se fue desarrollando poco a poco, ya que nace entre la aleación entre una masa central de escombros con argamasa. Descubrieron que mientras mejor sea la calidad de la argamasa, mejor es la calidad del hormigón. Existen datos históricos que prueban el conocimiento y empleo de diversos tipos de hormigones en civilizaciones antiguas como la egipcia, la griega o la cartaginesa. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, es con los romanos cuando la utilización del hormigón en sus más variadas aplicaciones da lugar a innumerables obras, muchas de las cuales a sus vestigios han alcanzado un siglo, dando fe de ello. El hormigón romano se hacía a base de cal mezclada con arena volcánica llamada pozzolana. Se aplicaba en capas con un material de relleno árido como tejas rotas entre 2 superficies de ladrillo que formaban cara exterior e interior. Al contrario, el hormigón moderno no iba armado y requería contrafuertes exteriores para poder resistir los esfuerzos de tracción. El hormigón romano constructivo era económico, rápido y eficaz. El hombre de Vitruvio. Vitruvio
realizó un estudio de las proporciones del cuerpo humano, definiendo las proporciones de ser humano perfecto mediante fórmulas matemáticas y el uso de la simetría usada en la arquitectura. En la Edad Media, precisamente en el año 1486, la obra de Vitruvio fue reeditada en Roma y de inmediato se convirtió en inspiración para muchos artistas del Renacimiento. Leonardo da Vinci, sobre las indicaciones que Vitruvio dio al respecto en su obra conocida como el Canon de las Proporciones Humanas, dibujó el hombre de Vitruvio como uno de los símbolos más emblemáticos y reconocidos de la historia del arte. El redescubrimiento de las proporciones matemáticas del cuerpo humano en el siglo XV y por Leonardo y otros autores está considerado como uno de los grandes logros del Renacimiento. El dibujo también es considerado a menudo como un símbolo de la simetría básica del cuerpo humano y por extensión del universo en su conjunto. Las vías imperiales. Omnes viae Romam ducunt. Todos los caminos conducen a Roma. Hace 2000 años, ciertamente todos los caminos conducían a Roma, capital del enorme imperio. Más de 380 vías principales o calzadas con más de 80.000 kilómetros permitían a sus legiones, a sus funcionarios, a sus ciudadanos salir y acudir con facilidad a Roma. Es curioso constatar cómo la dirección de todas las carreteras marcaba a Roma como destino final, como si los radios de una enorme circunferencia se tratara. A medida que se conquistaban territorios, se les dotaba inmediatamente de calzadas, comunicando así las distintas plazas fuertes, campamentos o ciudades. Estas 380 vías principales solían recibir el nombre de su promotor. Iban confluyendo unas en otras hasta llegar a la capital, Roma, en la que entraban 19. ¿Cómo construyeron los ingenieros romanos los primeros caminos rectos? Los romanos creían que la comunicación era esencial para conservar un imperio en expansión, principalmente por dos razones. Una, que se creía que la comunicación era esencial, y la otra, porque se creía que una carretera bien construida duraría mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. La primera calzada romana, conocida como la Vía Apia, se construyó en el año 312 a.C. Al principio la carretera medía 260 kilómetros, iba desde Roma hasta Capua, pero en 244 se alargó hasta Brindisi al este. La calzada marcó un hito en la construcción de caminos con una superficie seca y relativamente firme y bien drenada. Fue la primera carretera importante recubierta de Europa. Esta vía compartía con las demás calzadas romanas la característica de ser casi recta, con el fin de proporcionar a las tropas que se desplazaban a pie o caballo una ruta lo más directa posible. Además, tal era la densidad de tráfico en aquella época que el propio Julio César prohibió que ningún vehículo de 4 ruedas circulara por las calles de Roma, medida moderna a la vista de nuestros problemas actuales. En la cumbre del pueblo romano, la red de carreteras cubría casi 290.000 kilómetros desde Escocia hasta Persia. Su método de construcción. Las primeras calzadas eran como murallas tumbadas sobre el suelo. Posteriormente existieron mucha diversidad de calzadas, no todas de igual categoría. Existían las terrenales de tierra muy comunes, las glarea stratae, una carretera empedrada con guijarros pequeños, cantos rodados, y las más importantes, las sílices stratae de piedras de medio tamaño. El curso de la calzada fue trazado con solo 2 instrumentos: un reloj solar portátil para determinar la dirección y una groma o listón de madera dispuesto horizontalmente con 4 pulgadas verticales que se usaba para calibrar los ángulos rectos y marcar el trazado. Una vez hecho esto, se procedía a construir el camino con suma meticulosidad, superponiendo varias capas de piedra para permitir el drenaje del agua y añadiendo un núcleo poroso que se solidificaría con el tiempo. Según el ingeniero romano, la calzada ideal debía comenzar con el statrumen, una base de tierra compacta de 1 metro de profundidad y anchura recomendada de 5.5 metros. El rudo se recubría la tierra con una capa fina de piedras pequeñas y se añadía otra capa más gruesa de grava, fragmentos de teja y hormigón. Y a continuación, encima del núcleo, se colocaba una tercera capa de escoria, limo, yeso o tejas, y finalmente el pavimento. Se instalaban las losas de pavimento, un canal central dividía en ocasiones la calzada.
Los ingenieros romanos fueron maestros en la construcción de vías. Muchos de sus métodos de construcción son aplicados hoy en día. El arco. El arco es el mayor invento tensional del arte clásico. Construir un arco no es tan sencillo como poner una columna. Para construir un arco hace falta sostener todas y cada una de sus dovelas hasta sostener la clave. Solo entonces el arco entra en acción y se realiza el equilibrio. El arco es uno de los elementos estructurales que más curiosidad ha despertado a lo largo de la historia de la arquitectura, siendo el único elemento estructural de la antigüedad que permitía abrir huecos en los muros y cubrir con ladrillos o mampostería. La característica más importante de la arquitectura romana es el uso del arco. Construir un arco con piedras independiente de forma de cuña constituye una difícil proeza de ingeniería. Una vez dominado este arte, el arquitecto puede emplearlo en proyectos cada vez más atrevidos. Pudo prolongar los pilares de un puente, de un acueducto, e incluso llevar su aplicación a la construcción de techos abovedados. Los romanos se convirtieron en grandes expertos en el arte de abovedar en virtud de varios recursos técnicos. Un arco se compone de dovelas, piezas con aspecto de cuña. Esto le da al arco su curvatura al tiempo que lo sostiene. Al encajarse las dovelas no se pueden caer, pero también hace que su peso se descomponga en empujes verticales. El soporte lo recoge sin problemas y otros laterales que hay que contrarrestar. Un arco solo se sostiene cuando está completo. Para construirlos es necesario colocar una subestructura de madera en forma de curva llamada cimbra y sobre ella se van montando las piezas o dovelas desde el exterior al interior. El arco está listo cuando se pone la pieza central del arco, que se llama la clave. Su uso remonta a las primeras civilizaciones, siendo los romanos los que lo empezaron a utilizar extensivamente en la obra civil, perfeccionando de tal modo su técnica de construcción que hoy en día se mantienen numerosos ejemplos, como los arcos del Coliseo romano en Roma, inaugurado en el año 80. Por su complejidad estructural, se ha dicho que un arquitecto que supiera levantar un anfiteatro era capaz de cualquier cosa. Pero además el Coliseo se construyó muy rápido gracias a la prefabricación de ciertos elementos, la construcción modular, el uso de complejas máquinas, la especialización de los obreros. Los numerosos operarios además estaban coordinados en equipos de trabajo y bien organizados. El denominado arco de medio punto romano es de forma semicircular y construido a partir de un número impar de dovelas, para que haya dovela central o clave. Los romanos emplearon este tipo de arco semicircular en muchas de sus estructuras tradicionales como acueductos, palacios y anfiteatros. Este arco fue considerado por los arquitectos posteriores hasta llegado al siglo XVIII como el más estable de los arcos. Era popular la regla del tercio, en que los arcos de medio punto bastaba con dimensionar un estribo con el grosor de la tercia parte del hueco. La bóveda. El otro gran descubrimiento o redescubrimiento de la ingeniería romana, la bóveda se deriva del arco. Los de medio punto semicircular forman la bóveda de cañón semicilíndrica. Una cúpula no es más que una bóveda semiesférica, y la mejor y más impresionante bóveda jamás construida por los romanos está en el Panteón de Roma. Su luz, distancia horizontal entre apoyos, alcanza más de 43 metros, un récord que no sería superado hasta el siglo XIX. El emperador Adriano mandó erigirlo en los años 118 y 125. En él lo importante es el magnífico interior abovedado. Algunos estudiosos ven en este cambio de concepción una trascendencia histórica, solo igualada por las catedrales góticas y los rascacielos. Los puentes romanos. Los ingenieros romanos fueron los primeros constructores del mundo en realizar grandes puentes y acueductos. Fueron verdaderos maestros en su construcción, ya que eran elementos fundamentales para el acceso a ciudades que con intención se sitúan en las inmediaciones de los ríos. El motivo de esta ubicación, tanto defensivo como infraestructural, abastecimiento y desagüe. Es evidente que la gran red de vías romanas necesitaba muchos puentes, por lo que los construidos fueron muy numerosos. Una palabra tan familiar hoy en día como pontífice tiene su origen en la designación de los ingenieros constructores de puentes, carácter semántico que insiste en el contenido sagrado
que los de estas técnicas. Al igual que los acueductos y las calzadas, los romanos no fueron los primeros en construir puentes, pero sí casi alcanzaron la perfección con el puente de arco. Los requisitos para construcción eran 4: contrafuertes o estribos, centrado exacto, perfecto ajuste y cimiento sólido. Su construcción. La construcción del puente romano empezaba por los cimientos. Una vez seleccionado el terreno más firme y comprobado la resistencia del subsuelo, tras elegir el lugar donde se iba a levantar, se marcaban dónde iban los contrafuertes y se empezaban a echar los estribos. El problema de algunos de las contrafuertes era que tenían que hacerse dentro del lecho del río, de manera que el agua suponía un problema. Para ello inventaron la ataguía. Las ataguías eran empalizadas dobles, cilíndricas o prismáticas, hechas de troncos firmemente clavados en el suelo, unidos e impermeabilizados mediante pez y arcilla. Del interior estanco de la ataguía se extraía el agua mediante un tornillo de Arquímedes y en su interior se producía a construir los pilares. Empleaban en su construcción grandes bloques de piedra escuadrados de forma de sillares que formaban los paramentos externos, rellenando el interior de mortero cementado con puzolana o hormigón romano. Para izar los bloques empleaban grúas movidas por esclavos situados dentro de una rueda. Extraían la piedra en canteras próximas, donde las cuadrillas de canteros especializados los tallaban con cinceles. Una dificultad adicional para los constructores era el peso que suponía el hecho de que por encima del puente pasaba una calzada. Para adelantar era necesario crear un armazón de madera, la cimbra, hasta que se lograran todas las dovelas del arco, se desarmaba el armazón y el arco reposaba sobre su contrafuerte. Dejaban paso a los carpinteros que colocaban las cimbras, el tablado que servía de apoyo a la construcción de los arcos se retiraba una vez terminados. Sobre las cimbras se construían los arcos disponiendo las dovelas hasta complementar la curva. Terminados los arcos, se terminaba la superficie de calzada. Se levantaban los parapetos para asegurar los osarios y se consagraba el puente al pontífice. Algunos de los extraordinarios puentes romanos. El puente de Alcántara, monumento nacional, procede de comienzos del siglo II durante el reinado de Trajano. Ha estado en funcionamiento 2000 años, tiene 6 arcos y en la mitad el llamado arco de Trajano, a quien está dedicado el puente. A la entrada del templete romano con esta inscripción: Pontem perpetuo mansurum in secula, deja un puente que permanecerá en sí por los siglos. A pesar de haber sido destruido en parte por los árabes en el siglo III, en las guerras con Portugal en el siglo XV y en las de sucesión en el siglo XVIII, es el mejor conservado de los puentes romanos de toda España. El Pont du Gard en Nice, Francia, tiene 3 niveles de arquerías que elevan el puente 48 metros sobre el río Gard, con una longitud de 261 metros. Es el ejemplo mejor conservado del gran puente romano y fue construido en el siglo I a.C. La utilización de arcos de medio punto derivó más tarde en la de arcos apuntados. Y viene el puente mayor de Tormes, más conocido como el puente romano de Salamanca, cruza el río Tormes a orilla de Salamanca, España. La ingeniería militar romana. Cayo Julio César, abogado, político, soldado, literato, astrónomo, orador, en su personalidad fascinante y asombrosa, confluía la inquietud por el arte y especialmente por la arquitectura. Personalmente diseñó la Basílica Julia y el Foro Julio, obras que llevan su impronta personal. Esta fascinación que sentía César por las grandes obras quedó fielmente reflejada en sus campañas, consiguiendo resultados extraordinarios, que fueron verdaderos pilares de sus triunfos. César dispuso el mejor ejército del mundo. En sus manos también crujían los mejores ingenieros que en ese momento existían. Muy numerosos fueron los trabajos de César realizados, muchos relatados en capítulos dedicados a sus campañas. Los hechos más importantes son estos: un puente sobre el Rin, obra maestra de la ingeniería romana. El puente de César sobre el Rin es una obra maestra. ¿Cuándo decidió cruzar el Rin el César? No se sabe, pero lo más probable es que tuviera en mente una expedición de castigo contra la invasión del año 55 que se vio obligado a adelantar. Las
respuesta a la interrogación la da el mismo Julio César en su famosa obra Comentarios de la Guerra de las Galias, en el libro cuarto, capítulo 4, redactado en tercera persona, publicada en los años 50-40, en que César describe las batallas e intrigas que tuvieron lugar en los 9 años que pasó luchando contra los ejércitos locales que se oponían a la dominación romana en la Galia. En el libro cuarto se ocupa de la guerra contra los susípetes y de la breve incursión al otro lado del Rin. La alarma del César estaba justificada. Los invasores disponían de un nutrido ejército con una formidable caballería de asalto y además podrían provocar insurrección en toda la Galia. Sin dilación, el César decidió cruzar el Rin y el mismo día en que llegaron ante el río se pusieron a trabajar en su construcción. Según se cree, se localizó cerca de Koblenz, Alemania, donde el Rin tiene medio kilómetro de anchura. Lo más sorprendente del puente de César sobre el Rin fue la velocidad de su construcción. Fue desmontado sin dejar huella. Se construyó un campamento fortificado a orillas del Rin para las legiones que partirían el puente. Mientras tanto, otros grupos de legionarios talaban centenares de árboles de tamaño apropiado para la obra. Los armeros fabricaban durante la noche los moldes de las piedras metálicas, la balsa que serviría para clavar los postes en el lecho del río, miles de esclavos necesarios. Sin duda fue una tarea grandiosa, ya que nunca nadie había construido un puente de 500 metros de largo, pero tras la gran victoria contra los germanos, las legiones estaban eufóricas y la construcción del puente debió plantarse como un reto, aquella obra que había asombrado a Roma y despertar la imaginación de generación tras generación fue concluida en 10 días. Fue tal el impacto de esta obra que los 500.000 germanos que estaban preparando para cruzar las Galias se retiraron apresuradamente al interior de sus bosques pensando que aquella hazaña solo podía haber sido obra de dioses. Marco Ulpio Trajano, primer emperador romano de origen hispánico, nacido en la ciudad romana de Itálica, junto a la actual Sevilla, oficialmente declarado por el Senado Optimus Princeps, mejor gobernante. Trajano es recordado como un exitoso soldado emperador que presidió la mayor expansión militar de la historia romana. Como administrador civil, Trajano es conocido por su amplio programa de construcción de edificios públicos que reformaron la ciudad de Roma, dejando numerosos monumentos perdurables como el Foro de Trajano, el Mercado Trajano y la Columna Trajana. Fue como comandante militar en que celebró sus mayores triunfos. En el año 101 lanzó una expedición contra Asia, actual Rumania, derrotando al ejército cerca de Tapae en 102, conquistando finalmente el país en 106. Unos años después fue más al este, aseccionó el reino nabateo estableciendo la Arabia Petria. Luego de un periodo de relativa paz, lanzó su campaña contra Partia, llegó a la ciudad de Susa en 116, logrando con ello la máxima expansión geográfica del Imperio Romano, desde el Éufrates hasta Britania, desde Hispania hasta Mauritania, desde Germania hasta el Mar Negro. Durante la campaña, Trajano enfermó, falleció mientras volvía a Roma, fue deitificado por el Senado y sus cenizas se enterraron en una cama al pie de la columna Trajana. El puente de Trajano, su historia. A principios del siglo II, el emperador Trajano decidió llevar al Imperio Romano a su máxima expansión, conquistando actual Rumania. Para dicha conquista, el río Danubio se interponía en su camino. Para poderlo cruzar, encargó al célebre arquitecto e ingeniero Apollodoro de Damasco, llamado el Damasceno, la construcción del puente. Nadie había sido tan osado como para levantar un puente sobre el Danubio y nadie más lo volvió a intentar en muchos siglos. Es más, nadie pudo superar esta hazaña de la ingeniería a lo largo del primer milenio de nuestra era. Apollodoro era ingeniero civil de mayor reputación, sus creaciones eran impecables. Nació en Damasco, fue uno de los grandes arquitectos de Roma, sirvió al emperador Trajano diseñando y realizando monumentales obras. Una de sus obras más importantes y conocidas es la imponente columna de Trajano, estructura de 30 metros de alto y 4 metros de diámetro, completamente tallada, que narra la genial victoria de Trajano contra los dacios. Construida en mármol, en la cúspide estaba la estatua de hierro de Trajano. Hoy en día existe una estatua de San Pedro.
Su obra más esplendorosa e impactante fue el puente sobre el Danubio. Durante más de mil años fue el puente más largo jamás construido. Sus medidas lo dicen todo. La estructura tenía 1.135 metros de largo, el Danubio tiene unos 80 metros de ancho en la zona y 15 de profundidad y alcanzaba 19 metros de altura sobre el río. En cada extremo había una fortificación por la que había que pasar para cruzar el puente, con una imponente colección de 20 pilares de ladrillo y piedra de 20 metros de lado y hasta 45 metros de altura, sobre los que una compleja plataforma de madera y metal permitía el paso de los ejércitos. Cada arcada tenía más de 50 metros de longitud, sumando un total que superaba el kilómetro y 100 metros para saltar los 800 metros que tiene el Danubio en el lugar donde fue levantado el puente. A pesar de sus excepcionales dimensiones, fue ejecutado en un tiempo breve, entre los 103 y 105. Para su construcción se contó con más de 50.000 esclavos, ingenieros, subsidiarios, carreteros, miles de bueyes, embarcaciones de sonda, grúas de contrapeso, innumerables arqueros que sostenían a diario escaramuzas. El puente se construía con ladrillo amasado en molde, cocido, mortero con arena de río y cemento de puzolana de origen volcánico. Una revolución en la ingeniería del momento con gran resistencia al agua y sin reducir significativamente la resistencia al concreto. La ingeniería hidráulica romana, los acueductos romanos. Los romanos fueron maestros en la ingeniería hidráulica, rama de la ingeniería civil que se ocupa de la proyección y ejecución de obras relacionadas con el agua que siguen despertando admiración y curiosidad. El abastecimiento de aguas en las poblaciones del mundo romano era necesidad política y sanitaria inexcusable para el mantenimiento del modo de vida romano. La dotación de agua a las poblaciones se resolvía incluso antes que otras obras públicas también muy necesarias para el desarrollo de la ciudad. Los antiguos acueductos romanos están entre las obras de ingeniería más extraordinarias de la historia. En el siglo I, Roma había una población cercana al 1.000.000 de habitantes. El crecimiento de la ciudad fue paulatino, de modo que los diferentes cónsules de la República y luego del Imperio la procuraron abastecer de agua. Esta no solo era necesaria para el consumo, sino que acabó constituyendo uno de los elementos definitorios de la cultura romana. Todas las ciudades de relevancia contaron con un suministro gracias a los acueductos. En el pasado, el primer acueducto romano, el Aqua Appia. En el pasado las ciudades se levantaban donde hubiera agua y Roma no fue la excepción. En el principio el río Tíber, hacía como los manantiales y pozos cercanos, suministraron agua suficiente a la ciudad. A partir del siglo IV, Roma creció con rapidez y fue cuando hubo necesidad de mayor volumen de agua. Uno de los logros más perfectos fue el Aqua Appia, primer acueducto romano a finales del siglo IV a.C., ya que necesitaban urgentemente suministro de agua para el consumo humano, dado que las aguas del Tíber estaban contaminadas y los manantiales y pozos próximos ya no daban abasto a las necesidades de la población. Hubo que plantearse cómo transportar agua desde lo más lejos. Puesto que había pocas casas con agua corriente, los romanos edificaron cientos de baños termales, tanto públicos como privados. El primer baño de la ciudad se alimentaba del agua Virgo, un acueducto inaugurado en el año 19 antes de nuestra era. Los baños llegaron a ser puntos de encuentro sociales, algunos tenían grandes jardines y bibliotecas. El acueducto romano fue una de las más colosales y audaces obras de la ingeniería hidráulica. Constituye un tipo de edificación inigualado hasta nuestros días, el cual ha perdurado a través de los siglos. Antes de construir el acueducto, se evaluaban factores como desde dónde se pensaba tomar el agua, o qué cantidad de líquido se produciría para poder abastecer la ciudad. En base a ello, se decidía la ruta, la inclinación, la anchura, la longitud del canal, e incluso se evaluaba la calidad del agua que se producía con su claridad de sabor. Se evaluaba la salud de las personas que bebían de ella. Una vez aprobada la fuente, se decidía la ruta, la inclinación, la anchura y la longitud del canal. Su construcción y mantenimiento.
Se piensa que el acueducto romano era solamente una alargada hilera de arcos. Sin embargo, la mayoría de estos ductos eran subterráneos, solo una pequeña parte de su recorrido se veía sobre puentes de arcos. De este modo, y con gran precisión, se pasaba el líquido en forma controlada por una suave pendiente mediante una zanja construida con hormigón e impermeabilizada con una mezcla de cerámica y ladrillo, y finalmente encofrado por una bóveda la cual era recubierta con tierra. A la vez, el acueducto romano poseía compuertas para poder regular y desviar los caudales. Otra de las técnicas usadas con finalidad de cortar las distancias en el recorrido del acueducto romano fue la construcción de túneles para atravesar montañas. Para ello dragaban diversos pozos de registros a determinadas alturas a manera de facilitar el cavado del corredor. Igualmente, para traspasar los valles levantaban con hormigón los conocidos puentes con arcos. Las estructuras del acueducto en sí eran una piedra llamada specus, aunque había algunos de roca sólida y hormigón. Los acueductos se construyeron para salvar los accidentes geográficos que existían entre los manantiales, ríos y ciudades. No solo le pasaban los valles mediante alquerías superpuestas, también se excavaban montañas con grandes tuberías, pozos y niveles de mantenimiento. Los acueductos de la ciudad de Roma. A principios del siglo III ya existían 11 acueductos que abastecían a la ciudad de Roma. El primero, el Agua Apia, que se construyó en el año 312 antes de nuestra era y que solo tenía 16 kilómetros de largo, la mayoría bajo tierra. El Aqua Claudia, de que aún se conserva parte, medía 69 kilómetros y tenía 10 kilómetros de arcos, algunos de ellos hasta 27 metros de altura. El suministro de agua era suficiente y constante. Cuando el agua llegaba a las zonas urbanas, gracias a la gravedad, se dirigía a tanques de almacenamiento. De allí se eran ramales hacia otros tanques o directamente a la gente. El sistema de distribución llegó a ser tan grande que se cree que suministraba unos 1000 litros diarios. Algunos de los extraordinarios acueductos romanos. El acueducto de Segovia, una de las obras más grandes de la ingeniería romana. Su construcción data del siglo II después de Cristo, a finales del reinado del emperador Trajano y principios de Adriano. Llevaba aguas a la ciudad española de Segovia del manantial de Fontefría, situada a 17 kilómetros de la ciudad. Se trata de la obra de ingeniería romana más importante en España. En total tiene 167 arcos. Su longitud es de 162 metros, construido con señales de granito. Y el Pont du Gard es un símbolo del poder de la civilización romana y se ha conservado a lo largo del tiempo, sobreviviendo a guerras y problemas climáticos. Este espectacular acueducto romano de 3 niveles fue construido hace 2000 años, situado en el municipio de Vers-Pont-du-Gard, a 24 kilómetros de Nimes y 26 kilómetros de Avignon, en Francia. El acueducto romano fue construido entre los años 40 y 60 bajo los imperios de Claudio y Nerón por unas 1000 personas que trabajaron durante unos 5 años con la finalidad de llevar agua del río Ebro a Nimes a través de un acueducto de 50 kilómetros. El epílogo. Roma dejó una importante huella en la historia de la humanidad. Con sus conquistas, los romanos no solo se apoderaron militarmente de los territorios, sino que llevaron a ellos su cultura, su lengua y sus construcciones. Su civilización se extendió por innumerables territorios sobre los que dejó una huella profunda. Creó el más importante imperio de la historia antigua e hizo aportes decididos a la civilización occidental. Dentro de los grandes aportes de Roma al mundo se puede citar el calendario juniano, los periódicos, el derecho romano, los números, el idioma, latín, origen de la lengua, romances, italiano, portugués, francés, catalán y rumano. Pero indudablemente uno de los mayores aportes fue el legado que dejaron la ingeniería civil. En las grandes obras que aún existen en el mundo, han sido muchas las culturas que han habitado el planeta y que han dejado su legado para los habitantes del futuro, pero ninguna de ellas ha tenido tanta importancia en el mundo como las construcciones, como lo ha tenido la arquitectura e ingeniería romana. Fueron los más importantes constructores de caminos, uno de los sistemas más sofisticados de la antigüedad. Una de las principales razones que facilitó la expansión y dominio del imperio romano
más de 50.000 millas de carreteras que unían Roma con las fronteras del imperio. Sus técnicas establecieron los estándares de construcción de carreteras por más de 2000 años. En algunos lugares de Europa, la gente todavía maneja sobre autopistas construidas por antiguas carreteras romanas. Los romanos fueron los primeros en utilizar señales de tráfico y marcadores de millas y se esforzaron por construir rutas rectas para que el trayecto fuera más rápido. Establecieron un nuevo estándar para construir acueductos, puentes, acueductos. También construyeron acueductos en otras partes del imperio. El sistema de agua de Segovia, España, todavía utiliza parte del acueducto romano. Los arcos romanos del acueducto aún pueden encontrarse en Europa, norte de África y sudeste de Asia. Crearon el hormigón, material compuesto combinado con rocas volcánicas tobas, lo cual permitía que aguantaran posibles desintegraciones químicas y por tanto que las construcciones fueran más duraderas. Una de las razones por las que las estructuras como el Panteón, el Coliseo y el Foro Romano se mantuvieran en pie durante tanto tiempo es precisamente el material que usaron para edificarlos, el hormigón. Fueron maestros en el urbanismo, construían sus ciudades en forma de rejilla caracterizada por un rectángulo, un cuadrado o en una disposición ortogonal de calles, en las que las dos calles principales se cruzarían en ángulo recto en el centro de la rejilla. De esta manera, era más fácil organizar los diferentes componentes de las ciudades, viviendas, teatros, baños públicos, mercados y tiendas en bloques particulares. Con esta configuración construyeron grandes ciudades desde la Gran Bretaña hasta el norte de África, en Italia y también en toda la región del Mediterráneo Oriental. En definitiva, la antigua Roma fue una nación en cuyo seno surgieron o se mejoraron inversiones que cambiaron el curso de la naturaleza humana y en el desarrollo de las distintas civilizaciones. Muchas gracias por su atención prestada. Yo estoy realmente muy emocionado de haber escuchado la excelente presentación de mi amigo de la infancia, de Luis Fernando Restrepo Gómez, y verdaderamente qué tema tan interesante para nuestra academia. Es que en la historia de las obras de infraestructura es la historia real antes de que se empezaran a escribir libros. O sea, comentado mucho de tiempos anteriores. La historia está escrita en piedra y en monumentos, en calzadas, en puentes, en obras de ingeniería y de infraestructura, mucho antes de que se empezasen a escribir libros. La historia del poder, la historia de los que mandaron y dominaron, de las sucesivas oleadas, de las invasiones, de las conquistas, de las derrotas, es la historia de la humanidad que está plasmada en esas obras. Entonces, lo que nosotros hacemos desde tiempos inmemoriales los ingenieros es escribir historia con nuestras obras. Entonces, eso es el tema que nos ha traído a colación hoy en día. Y bienvenido, Luis Fernando Restrepo Gómez, a esta academia. Bueno, ¿qué tiene que ver la ingeniería civil romana con la ingeniería civil colombiana? Por Dios, todos los que tenemos, hablamos de lengua con raíces latinas, que tenemos influencia latina, pues tenemos también en nuestras obras, en nuestra formación, en nuestras matemáticas, en todo algo de eso. Evidentemente, pues está muy ligado a nuestra historia. Y bueno, esas obras que mostró Luis Fernando de ingeniería romana, ¿sí? Pues tiene que ver con cómo se inició la civilización en España y en Occidente, ¿sí? En España la dominación romana del siglo segundo al siglo cuarto, dos emperadores romanos fueron de origen español, Adriano y Trajano, como bien lo explicó Luis Fernando. Y allí quedaron pues obras como ese gran acueducto de Segovia, como tantas obras que desde el punto de vista arquitectónico se denomina como un periodo románico, ¿no? En monumentos, en iglesias, en coliseos, incluso
Y bueno, sí, en el siglo IV, entonces viene la invasión de los godos. Los godos eran pues franceses, realmente, sí, más o menos, corresponde a la Francia de hoy en día, los godos, eh, pero también habían sido sujetos al dominio romano, o sea, eran también en el fondo romanos, como se habían vuelto los españoles, la civilización romana, pero tenían una influencia bizantina del Imperio de Oriente. Entonces, eso también se muestra en las arquitecturas y en las obras de ingeniería, y ese aspecto tal vez no alcanzó a calar dentro de la presentación de Luis Fernando, porque ni más faltaba en tan breve espacio de tiempo como poder mostrarle esas cosas, pero esa ingeniería empezó a evolucionar. Un poquito de esa obra monumental, de esa obra, pudiéramos decir desde el punto de vista moderno de ingeniería pesada, la obra romana, ¿sí? Esos monumentos en piedra, ¿sí? Se van volviendo eh, más livianos con influencia bizantina que aportan los modos. Influencia que va aliviando el tema de la construcción de los arcos y las bóvedas de repente ya no se hace con esas pesadas cimbras y andamios, se hace con el soporte del último anillo que hace a veces de clave, se puede sustituir la clave por una lucarda, ¿sí? Botarle un campanil encima, ¿sí? Se aliviana y se aligera y se empieza a aplicar como destreza, ingenio bizantino, ¿sí? Eh, entonces, ese dominio godo en España duró pues hasta el siglo VII, en que llegaron los moros y los invadieron, ¿sí? Y bueno, ¿sí? Entonces, los moros empiezan a tener otras influencias que se ven eh, mozárabes en el sur de España, ¿sí? En esa arquitectura de la Alhambra, esa, utilización de la cerámica con argamasas y otros métodos que aún simplificaron más todavía la construcción y la aligeraron. Es decir, también el alfabeto romano se suplantó por el mucho más ágil arábigo y también los números romanos se suplantaron por los arábigos. Entonces, como que todo se fue aliviando con ese aporte de la cultura bizantina a través de los moros también en España. Bueno, eh, en nuestra academia estos temas han sido tratados, los hemos venido tratando desde hace tiempos, a raíz, por ejemplo, de las intervenciones de nuestro académico Hernando Vargas Caicedo, en la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, con Camilo Villate Matiz, uno de nuestros miembros correspondientes, y con Hernando, desde luego, organizaron el primer coloquio latinoamericano de historia de la construcción con asistencia de casi todos los países latinoamericanos, e incluso vino eh, Pepa Casireño de España, la directora del Instituto Eduardo Torroja, hija de Fernando Casireño, que fue también director del Instituto Eduardo Torroja, mi profesor allí, y que dejó una obra importantísima que son un sistema de construcción de bóvedas y cúpulas en ladrillo, uno de los manuales del Instituto Eduardo Torroja que yo tengo acá, ¿sí? De Casireño, ¿sí? El papá de Pepa, que vino y nos acompañó en ese coloquio, ¿sí? Primer coloquio colombiano de historia de la construcción, y allí Fernando Casireño, mi profesor, detalla todo el aspecto que tal vez falta por falta de espacio en la presentación de Luis Fernando, sobre todo los aportes bizantinos, ¿sí? A la construcción de arcos, de bóvedas, de cúpulas, interesantísimos, sobre todo para evitar la pesantez
uso de costosas formaletas y andamios y aligerar la construcción, además volverla más esbelta, más grácil, ¿sí? Y con más posibilidades arquitectónicas. Yo pues creo que deberíamos buscar la forma de reproducir este manual de Torroja que complementaría esta gran presentación de Luis Fernando, ¿sí? Como para hacer de repente un cuaderno o algo así, una publicación, ¿sí? Con la venia de repente de Pepa Casilellos y continúa de directora del Instituto Eduardo Torroja. Con ella departimos con nuestro académico Jaime Santamaría Serrano, presidente de esta academia, en ese coloquio, ¿sí? Con un desafortunado almuerzo horrible que le brindamos a Pepa, pero quedamos grandes amigos. Jaime presentó una maravillosa conferencia en ese coloquio también, ¿sí? Sobre la construcción del puente de Barranquilla, donde otro romano, ¿sí? El ingeniero Morandi, ¿sí? También intervino modernamente, pero con técnicas mucho más avanzadas, eh, incluso innovadoras en la construcción del puente de Barranquilla, que se lució con conferencia magistral nuestro académico presidente. Otras estupendas conferencias fueron presentadas por Hernando Vargas, por otros académicos nuestros, ¿sí? Como Álvaro Castillo Niño, con su tema de la molinería de granos, en ese primer coloquio colombiano de historia de la construcción, que tiene incluso una página web. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un veneno importantísimo, sí, del tema de la construcción de las obras y de la historia de la construcción de las obras, sus raíces romanas y de los demás aportes que se fueron haciendo, de Bizancio, por ejemplo, ¿sí? A través de la Galia, Sociedad de Francia, y a través de los moros. ¿Sí? Bueno, hasta llegar a los modernos, ¿sí? Los modernos que se injertan con lo aborigen nuestro, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema muy largo de tratar, ¿sí? Simplemente quiero eh, recalcar la importancia del trabajo que nos ha presentado hoy a reflexión Luis Fernando, ¿sí? Lo valioso que debe ser su divulgación, ¿sí? Y su ampliación, ¿sí? Con otros trabajos que tenemos en nuestra academia, ¿sí? Como para de repente una divulgación, como bien lo han dicho acá, en las universidades, ¿sí? En los colegios y en las universidades, porque este tipo de construcción mostrada gráficamente es historia. ¿Sí? Es la historia, en lugar de estar escrita en letras, ¿sí? A veces insulsas y entendibles para los muchachos, es historia pues, gráfica, historia volumétrica, historia impactante, ¿sí? Que se ve a través de la gran obra de construcción. Entonces, bienvenido Luis Fernando y muy agradecido por su estupenda conferencia. Gracias, académico presidente, por el tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Santiago, por tus magníficos comentarios y por tus referencias a nuestras anteriores conferencias también relacionadas con puentes que hemos estado contando un poco la historia. Sí, cuando estaba oyendo yo al ingeniero Restrepo me recordaba precisamente de la construcción no solamente de puentes, sino de acueductos. Estaba recordando aquí en Bogotá que tenemos un magnífico acueducto de 38 kilómetros de largo, 38 kilómetros, un túnel para traer agua allá arriba de Chingaza hasta Bogotá, para tener agua para 20 millones de habitantes. Nosotros también hemos hecho aquí ingeniería precisamente para tener puentes, carreteras y acueductos, que es fundamental para cualquier desarrollo humano. Bueno, agradecerle muchísimo al doctor Luis Fernando Restrepo Gómez, a Santiago, también a Jaime por sus intervenciones. Para mí ha sido magistral porque yo como persona que es investigadora de la historia, yo sí pienso que la historia humana y la historia de las sociedades no es la historia de las guerras, porque uno podría
voltear las cosas y interpretar la historia, digamos, la historia romana solamente como las guerras, y eso es falso. Hoy, en la conferencia de hoy, por un ingeniero y por un historiador muy fuerte, como todos los que han intervenido, es que la historia es la historia de las obras. Y nosotros aquí en Colombia, bueno, y en América, tenemos que darle una voltereta, por así decirlo, un cambio radical a lo que concebimos historia, porque historia no son los decires a través de las guerras y de los ganadores de las guerras, de unas interpretaciones de quién la gana y quién la pierde, porque entonces entramos en la historia de las diferentes referencias de mitos. Y en eso estamos en Colombia, y tal vez por eso, a pesar de todos los esfuerzos, también seguimos matándonos, porque diariamente hay violencia y hay muertes. Entonces, esta conferencia es muy útil para los ingenieros, inclusive que deberían enseñarla desde el primer año para vincularlos con las ingenierías a los estudiantes de ingeniería, pero para los de la historia y los de las ciencias sociales sí que es necesario para entrar dentro de lo que es el desarrollo de la modernidad, las ciencias y las técnicas, pero nosotros todavía estamos en los mitos y las metáforas y peleándonos por eso. Entonces, esta conferencia es una prueba de lo que necesitamos, de lo útil y de lo que son las obras para la humanidad en cualquiera de sus tiempos. Y esas siguen prevaleciendo. Entonces yo quería hacer ese comentario porque esta conferencia es útil, muy útil para los ingenieros y muy útil para hacer rupturas desde las ciencias sociales en las interpretaciones que tenemos y pasar a lo útil y a la ciencia. Muchas gracias. Siempre se ha dicho que Roma no se hizo en un solo día. Roma nació en la leyenda de Rómulo y Remo, que se sitúa en el siglo VIII, 753. El primer periodo de Roma fue el de una aldea que era gobernada por reyes entre el 753 y el 500 antes de Cristo. Y luego viene el periodo largo en donde Roma se expande y llega a abarcar toda Italia entre el 500 antes de Cristo y el año 31, cuando se inicia el imperio, cuando la batalla de Accio y derrotaron a Cleopatra y a Marco Antonio y demás. A través de ese periodo, la ciudad de Roma se fue construyendo en medio de las famosas colinas, 7 colinas, Palatino, Aventino, Monte Celio, etc. Y ese foro romano tiene relación con el desarrollo del imperio. Él está constituido por una cantidad de edificios importantísimos. En ese primer periodo republicano, Roma utilizó como materiales el hierro, el bronce, comenzó a trabajar el ladrillo, que desarrolló gran material, y los romanos fueron maestros en el manejo del ladrillo. En la época del imperio, el circo romano, las grandes basílicas del foro. El foro estaba constituido por dos avenidas, sí, muy importantes. Primero la Vía Apia, que ya el doctor Restrepo magníficamente describió, y la Vía Sacra. Allí estaba la curia, el templo de César, la casa de las Vestales, una serie de templos a distintos dioses, y el desarrollo del foro romano tiene relación
con la expansión de Roma. En el fondo del foro romano está el Arco de Tito y el Coliseo, a un borde. En el imperio, los grandes emperadores desarrollaron sus propios foros. Entonces, el foro de Trajano, algunos de esos foros no han sido excavados. Bueno, yo hace rato que no voy a Roma, pero hasta hace unos 15 años todavía pues hay muchas ruinas que no han sido recuperadas. El foro de Trajano, el foro de La Paz, como 4 foros adicionales al gran foro republicano. Los materiales en ese periodo, un material que sorprende y que desarrollaron grandemente fue el plomo. Aprendieron a manejar el vidrio. Y bueno, los grandes acueductos, la construcción de los puentes por toda Europa. En el año 390, después de Teodosio el Grande, Roma se dividió entre el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Entonces el Imperio de Oriente, con capital Constantinopla, después de Constantino, que fue el que la fundó, da origen a Bizancio, a lo bizantino. Pero lo bizantino estaba involucrado en Roma originalmente. Solamente después del año 395, cuando los hijos de Teodosio el Grande, Arcadio y otro, que no me acuerdo el nombre, se dividieron al morir Teodosio el imperio. Uno le correspondió al imperio de Oriente y el otro al Occidente. El imperio de Oriente se centralizó mucho en lo griego. Se hablaba griego, se rescató muchísimo más la tradición griega, y el imperio romano de Occidente pues fue invadido por los germanos, por los llamados bárbaros, que ya venían pacíficamente invadiendo Roma, y lo destruyeron y dieron lugar a todos los países europeos. Un aspecto importante de Roma fue el uso del molino movido por agua, que permitió un cierto mecanismo en el trabajo. Y pues en Roma hubo amplias y grandísimas revoluciones. Los esclavos constituían un grupo muy importante que en algún momento se rebeló, pero no logró ningún reconocimiento o poder. Entonces Roma, como civilización, su papel fue unificar Europa occidental alrededor del mar Mediterráneo, que llamaban el Mare Nostrum. El Mare Nostrum fue el sistema de comunicación más importante del imperio para comunicarse con todos los lugares que llegó a dominar, España, Francia, etc. Y del latín, pues se construyeron las lenguas romances, entre otras el español. Eso quería comentar. Muchas gracias. Hemos escuchado una versión, digamos, resumida del trabajo del ingeniero Restrepo Gómez, pero tuve la oportunidad de detallar el trabajo más extenso, y allí también hay unas referencias muy importantes a lo que fue Roma, no solamente en cuanto a su arquitectura, en cuanto a su ingeniería, sino también a lo que fue como civilización. Precisamente el concepto de civilización nace de Roma, porque Roma se erige, lo decía ahora Julián, con la historia, digamos, de la fundación de la ciudad, ¿no? En torno a lo que se llamó el reino de Alba Longa. Después entonces
Roma se funda, o mejor, se desarrolla en torno a una ciudad, al concepto de ciudad, la civitas, dentro de la cual están evidentemente los ciudadanos. Y a partir de allí, del concepto de ciudad, de cives, que es el ciudadano, ¿no? Surge el término de civilización, de una especie, dijéramos, de formato, de modelo, de sociedad, ¿no? Que quiere expandirse a todo el mundo. Por eso la máxima de los romanos era ubi societas ibi jus ubi societas, es decir, donde está la sociedad está el derecho, donde está el derecho está la sociedad, porque era una cuestión organizada por el derecho. Efectivamente, ahí en el trabajo de Luis Fernando está reseñado lo que fue Roma también como precisamente autora, si se quiere, de lo que es el orden normativo que nosotros conocemos hoy. Por supuesto, eso pasa por la ordenación normativa de Napoleón, los códigos napoleónicos, está el Código Civil, el Código de Comercio, etcétera, que conocemos hoy, pero realmente es un trabajo muy valioso. Adicionalmente, agregaría dos o tres comentarios a lo que acabo de decir, y es que otra ciudad que conserva los puentes romanos hasta nuestra época es Ourense, una ciudad en el norte de España, que de hecho se llama la ciudad de los puentes y tiene en la parte principal el puente romano. Y de hecho la entrada a su iglesia es precisamente el reducto de un puente romano de su momento. Las calzadas romanas. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Cómo se llama Ourense, Jaime, Ourense, que la llaman la ciudad de los puentes, sí, y tiene puentes romanos auténticos, legítimos en nuestra época. Los que hemos tenido la oportunidad de recorrer el Camino de Santiago por sus distintas vías, encontramos también los distintos puentes romanos, algunos modificados, otros intervenidos, algunos ya han sido pavimentados, pero realmente, como lo decía Trajano, son los puentes para los siglos. Las calzadas romanas, que eran las que recorrían las legiones del imperio, que precisamente vimos ahí en alguna de las filminas de Luis Fernando, persisten aún hoy. De hecho, en la parte del camino primitivo, ya llegando hacia Compostela, ¿no? Desde Oviedo hasta Compostela, allí está la vieja calzada romana que fue rescatada, ¿no? Las piedras fueron traídas a la luz de nuevo y es la misma piedra de granito, la misma que sobre la cual está, o a partir de la cual está desarrollado el acueducto de Segovia, por ejemplo, y ahí todavía está puesta la columna que puso César en el siglo III. Es decir, aún hoy hay posibilidad de recorrer los viejos caminos romanos por las mismas vías que los romanos hicieron estos trazos de la forma de comunicar al imperio. Ahora, el término de pontífice, el hacedor de puentes, ese era el título que se le daba al emperador romano, porque era como autoridad civil, pero también como autoridad religiosa, suma autoridad del imperio, ¿no? El que hacía los puentes entre los dioses y los hombres. Por eso después es que la Iglesia romana toma ese título para sí y es el Papa, el obispo de Roma, el sumo pontífice de la Iglesia, es decir, la persona que hace los puentes entre los hombres. Digamos una emulación de Jesucristo, nuestro Señor, que también es llamado el pontífice máximo. Bueno, realmente ha sido una conferencia supremamente interesante, un trabajo, como dijimos al inicio, muy documentado. Una felicitación de verdad para el ingeniero Luis Fernando Restrepo Gómez y de verdad muy contentos de que esté en nuestra academia. Era eso, Jaime, muchísimas gracias. Antes del último punto del orden del día, quisiera recordar la próxima conferencia. La próxima conferencia que tenemos programada en la Academia de Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas se denomina Historia de los Puertos Marítimos de Colombia, Puertos Marítimos de Colombia, y será presentada por Álvaro Castillo el próximo 28 de octubre. Entonces, para invitarlos también a esta conferencia sobre los puertos marítimos de Colombia. Entonces, adelante, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día, por favor. Cierre la sesión, presidente. Bueno, agradecemos a todos los académicos y amigos de esta academia que
venido a acompañarnos el día de hoy en esta magnífica conferencia sobre la historia de la ingeniería romana, que vuelvo a insistir, le pediríamos al ingeniero Restrepo que nos ayudara. Tenemos el texto y tenemos todo para compartirlo y promoverlo en las universidades para que fuera parte de un inicio, para que los ingenieros y los arquitectos puedan saber cuál es la historia de la ingeniería y de dónde surgen todos los desarrollos que tenemos hoy en día. Entonces, cerramos la sesión. Muchísimas gracias y esperamos verlos el 28 de octubre en la próxima sesión ordinaria de la Academia de Historia de la Ingeniería. Muchas gracias.